Tigrevisión. Muy bien, y ya una vez presentado lo saludamos a nuestro amigo Andrés Villa. Mirá quién volvió, Diego. Mirá quién volvió, que tuvo unos días de descanso, no trajo alfajores, pero vino con un triunfazo abajo del brazo. Después compramos, no hay drama. ¿Cómo andás, Andy? ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes? Bienvenido, ¿Todo bien? amigo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Acá contentos por la victoria de Tigre. ¿Pudiste ver el partido el viernes? Sí. ¿O andabas de viaje? No, el pasado viernes estaba acá. Ah, ya estabas El acá. anterior con Huracán lo vi a distancia, pero también lo vi. Bueno, Así no que... te perdiste mucho igual. Sí, Si lo viste a distancia, lo vi, bueno. Así que renegando un poquito lejos, pero bueno, por suerte nos recuperamos rápido. Esta victoria que me parece que para Tigre es muy importante, sobre todo por cómo se dio y lógicamente por el rival también. Che, ¿qué rescatás? Vamos a hablar un ratito de lo que fue el partido en sí. Digamos, ¿qué es lo que más te gustó de este triunfo? Más allá de la victoria, ¿no? Por supuesto. Bueno, para mí algo para destacar, lógicamente, es la actitud, ¿no? De Tigre, de no darse por vencido, de seguir buscando. Me parece es algo rescatable dentro de algunas falencias que creo que marca, que ya venimos remarcando de Tigre de hace tiempo. También hay virtudes y una de esas que me parece es un equipo que no se da por vencido. Uno de los datos que después les quería comentar, que ya de paso se los comento ahora y lógicamente ustedes ya lo sabían porque es algo muy obvio, es que Tigre los dos partidos que ganó en este torneo clausura, los dos fueron sobre el final de partido y eso marca algo también, ¿no? De un equipo que sigue yendo, que busca y que no se desinfla o no se da por vencido. El partido con Argentino Junior estaba muy complicado, Tigre logra el gol, Argentinos lo empata rápido, se replegó un poquitito, pero no renunció al ataque y terminó ganando. Con Racing pasó lo mismo, si bien tuvo un jugador de más, siguió intentando en busca primero del empate, lógicamente, y lo termina consiguiendo y casi de manera merecida. Yo creo que perder no era justo para Tigre, ¿no? Por cómo se había dado el partido, Racing no hizo demasiado, lógicamente jugando con jugadores mayoría de suplentes, me parece que para Tigre perder iba a ser injusto, más allá que no hizo un gran partido, fue un partido por lo menos de menor a mayor, primer tiempo malo, segundo tiempo un poco mejorando y sobre todo aprovechando un poco mejor el hombre de más, que en otras oportunidades Tigre los tuvo y no lo supo aprovechar. Eso me parece es otro punto positivo que supo por ahí encontrar ese espacio de más que se genera siempre cuando el rival tiene un jugador menos. Así que bienvenida la victoria y sobre todo por lo anímico, como decían ustedes hace un ratito, que me parece que va a servir para impulsar lo que se viene, que la verdad que es muy importante. Jugando cosas importantes en el torneo clausura, buscando ahí quizás un ingreso a una Copa Internacional y ni hablar en la Copa Argentina, que pasa a ser el objetivo número 1 de Tigre. Exacto, eso, ¿vos coincidís con eso también? ¿Que el tema de la Copa Argentina pasa a ser el objetivo principal de este semestre? Sí, a ver, para mí es como la obsesión más que el objetivo, ¿no? Porque, a ver, acá ya se consiguió un colchón de puntos, no es decisivo, no es definitivo, más allá que me parece que ya el tema del descenso van pasando las fechas y el Tigre sigue sumando, me parece que se va alejando prácticamente de forma definitiva por esta temporada. Hay que seguir pensando que la próxima va a ser complicada también en cuanto a los promedios. Lógicamente eso no se descuida, pero mientras Tigre siga sumando, ese objetivo ya se va de a poquito cumpliendo. Y la Copa Argentina es una puerta a la historia. Estás a 3 partidos de ser campeón. La verdad que no tenés demasiadas oportunidades de estar tan cerca de un título. Cerca y lejos, ¿no? A su vez, porque Tigre ya eliminó a 3 rivales y le faltan 3 más. Es decir, que puede llegar a estar en el mejor de los casos en la mitad del camino. Es decir, que falta muchísimo todavía, pero 3 partidos no se tiene todo el tiempo la posibilidad para ganar un título, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para aprovecharla, no va a ser fácil, pero para mí yo le pondría más que prioridad, yo le pondría la palabra obsesión, ¿no? Que me parece que es el pasito que te abre las puertas grandes de la historia del fútbol, ¿no? De poder coronarlo con un título. Sí, te vuelve a un lugar de máximo reconocimiento en el plano internacional también, ¿no? Porque te lleva a la Copa Libertadores, ni más ni menos. Sí, tal cual. Pero bueno, de todas maneras Tigre está
en un buen camino también hacia lo internacional en este momento. También escuché que lo hablaban hace un ratito, y esta victoria Tigre lo posiciona en este momento en puesto de Sudamericana. Está todo muy parejo, Sí. los equipos, hay un lote de equipos muy grande bueno, uno gana y pasa 2 o 3, después pierde y te pasan. Esto va a ser día a día. Lo importante es sumar ese colchón para alejarse del descenso, que era el principal objetivo al principio de la temporada, pero invita a soñar, ¿no? Verte ahí arriba en un torneo de 30 equipos. Tigre, que esté, si no me equivoco, hoy en la general está octavo. Me parece que es una muy buena posición que, bueno, hay que sostenerla. Lógicamente, falta todavía. Bien, y Andy, ¿qué dejó como puntos más destacables el triunfo en Avellaneda el último viernes? Bueno, como decíamos un poco, me parece llamativo y para remarcar que Tigre ya los 2 partidos que ganó en este campeonato, como decíamos antes, fueron sobre el final del partido. Recordemos con Argentinos Juniors, el gol de Nacho Russo fue en el minuto 90, y en este caso fueron 2 goles agónicos, porque el primero, el de Chaco Martínez, fue llegando al minuto 90, y después, 3 minutos después, el propio Russo vuelve a hacer el gol del triunfo. Por ahí, dejando atrás algunas cuentas pendientes que tenemos de esto. Yo creo que hablamos varias veces de ganar y perder partidos sobre el final del partido, y valga la redundancia, y muchas veces destacamos que eran más las negativas que las positivas, ¿no? Que en el último tiempo se daba que a Tigre se le escapaban más puntos en los finales de encuentros que de los puntos que sumaba. Y esto habla también de una mentalidad, como decíamos antes, de un equipo que sigue insistiendo. Así que me parece un punto bastante importante remarcarlo, más allá que es algo que tenemos todos presentes, porque el partido en Argentinos Juniors fue hace muy poquito. También ustedes hablaban hace un rato del hecho de que Tigre le ganó hace poquito a San Lorenzo Almagro, ahora le ganó a Racing. Bueno, hay una tendencia muy buena en lo estadístico contra los equipos denominados grandes, ¿no? Si bien no deja de ser subjetivo, por lo menos ese rótulo le involucra a esos 5 equipos que ya sabemos, y Tigre, de los últimos 7 encuentros que jugó contra esta clase de clubes, logró 5 victorias, es decir, una racha casi perfecta. Recordemos que esta seguidilla comienza con ese 3-0 a Boca Juniors en Victoria. Después, en la última fecha del año 2024, le gana 1-0 a San Lorenzo Almagro en Bajo Flores, ¿no? Al equipo de Boedo. Este año también le gana Racing 1-0 por el torneo de apertura, Racing que también había jugado con algunos jugadores suplentes. Después empata con Boca en el final de la fase regular del torneo de apertura, queda eliminado con San Lorenzo, ahí se da la única derrota, y después está las 2 que mencionábamos, la victoria contra el Ciclón en Copa Argentina y el 2-1 del último viernes, que redondean una racha muy positiva ante rivales que lógicamente suelen ser más difíciles que el resto, y que Tigre está pasando en un buen momento. También lo habíamos remarcado cuando Tigre eliminó a San Lorenzo, que también en los mano a mano Tigre viene bien contra los equipos grandes, y puede que si Tigre llega a superar a Independiente Rivadavia en los cuartos de final de Copa Argentina, se le venga otro grande, porque River y Racing están ahí, no hay que descuidar a Unión, que también tiene posibilidad de estar. Decimos equipos grandes, son en total 92 triunfos contra esta clase de clubes, y Racing justamente es el equipo al que más veces le ganó Tigre. En total son 27 éxitos contra la Academia. Estira un poquito esa ventaja con San Lorenzo, que se venía acercando. Tigre le ganó 23 veces al equipo de Boedo, y bueno, ahora le sacó esos 4 partidos de ventaja nuevamente, que siempre Racing fue un rival muy ameno para Tigre, más allá que el historial favorece al equipo de Avellaneda, y que para ellos siempre la perspectiva, y si quieren un rato les cuento desde cuándo viene esta tendencia que a Racing un poco le genera ese temor de jugar con Tigre, que es un rival que siempre le fue complicado un poco por demás, porque esto viene de hace 100 años incluso, un poquito más también, que Tigre siempre lo ha complicado al equipo de Racing Club. Para terminar con los triunfos contra los grandes, 16 veces Tigre le ganó a Boca, 14 a River y 12 a Independiente, que lejos es el equipo que más históricamente nos ha costado, tanto la vuelta primera del 2007 como históricamente. Siempre es un rival que ha complicado. Y en condición de visitante es el 6º triunfo que Tigre consigue contra Racing Club, igual a San Lorenzo Almagro, con igual cantidad de victorias en condición de visitante,
más atrás quedan River y Boca, que son 4 triunfos con cada uno, e Independiente, al que más nos cuesta siempre, que se lo venció solamente 3 veces. La última victoria de Tigre, jugando en condición de visitante contra Racing, había sido el 2014, ese gol de Canuto 1-0, el 18 de febrero fue el anterior triunfo que tuvo el equipo de Victoria, jugando en una cancha que es muy difícil y que, bueno, Tigre logró el último día viernes 3 puntos que son de oro. Exactamente, 3 puntos de oro. Andy, si te parece, vamos a hacer una tanda y en unos minutitos nos volvemos a conectar para que puedas completar el informe. Dale, perfecto. Escuchábamos entonces a Andrés Villa, @tigredatos, en los micrófonos de Siempre Tigre. Ahí lo tenemos otra vez, Andy. Bueno, habían quedado algunas cositas pendientes en la primera parte que íbamos a completar ahora. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, esta victoria contra Racing dejó varios datos, por eso está bueno un poco repartirlo un poquitito para que sea un poquito más entretenido. A ver, esta victoria, además de la magnitud del rival y de haberlo hecho en condición de visitante, me parece que tuvo algo muy particular, que fue la manera en la que se da por los 2 goles sobre el final, ¿no? Hasta el minuto 89, Tigre iba perdiendo 1-0 y terminó ganando ese partido. Eso no ocurría, o algo similar no ocurría, que cuando estaba por llegar ya al final del encuentro, Tigre vaya perdiendo y terminó ganando un partido. Eso no ocurría desde el año 2017, ¿no? Seguramente lo tienen muy presente aquel 4-3 contra San Lorenzo de Almagro, ¿no? El día 2 de abril, que en Victoria Tigre estaba perdiendo 3-2 contra San Lorenzo de Almagro, el día del debut de Facundo Saba como técnico de Tigre. Lo empata el Chino Luna en el minuto 88 y en el minuto 93 Ramón Monchi Mieres hace el gol del triunfo de lo que fue, bueno, un partido impresionante, porque los 7 goles que hubo en el encuentro se hicieron en el segundo tiempo. Acá no hubo tantos goles, pero también había un equipo grande enfrentando a Tigre, si bien Tigre lógicamente también lo es, y dándolo vuelta en los minutos finales, ¿no? Esas victorias que te llevan de un estado de preocupación o de tristeza o de bajón al éxtasis en muy pocos minutos, ¿no? Fue difícil un poco cambiar la sensación de posible derrota por una victoria completamente resonante, sobre todo por el rival al que se estaba enfrentando. Esto me da, bueno, me fui a buscar al archivo y encontré un partido en el que Tigre también le dio vuelta a Racing jugando en Avellaneda. Eso fue el 18 de mayo de 1941, un año bastante bueno que tuvo Tigre, con una delantera formidable, sobre todo con el pilar más importante de Juan Marbesi. Tigre perdió 1-0 muy temprano con un gol del paraguayo Delfín Benítez Cáceres, un jugador que hizo historia tanto en Boca como en Racing Club, y que Tigre lo termina dando vuelta con goles de Mario Tosoni y de Juan Marbesi. Pero fueron los goles en el primer tiempo, no tuvo esta épica, ¿no?, que tuvo el encuentro del pasado viernes, de los 2 goles sobre el final. Como decíamos, esto fue en la temporada de 1941, que fue muy particular, porque Tigre también, al igual que este año, le ganó las 2 veces a Racing. En ese caso fue la primera, se jugó en Avellaneda, Tigre gana 2-1, y la segunda rueda Tigre vuelve a enfrentar a la Academia en Victoria y le gana 5-1, es decir, que 2 triunfos completamente, bueno, el primero más ajustado por el 2-1, un resultado idéntico al del pasado viernes, pero completamente contundente en la vuelta, el 5-1 en Victoria, que fue el día que Marbesi llegó a 100 goles con la camiseta de Tigre, fue el primer jugador de nuestro club en llegar al centenar de tantos. Otro partido que podemos llegar a traer a remarcar, y un poco lo adelantaba antes, contra Racing en Avellaneda. En el año 1921, estamos hablando hace más de 100 años, el día 18 de diciembre, Tigre enfrentó a Racing Club de Avellaneda como visitante. Todavía no estaba el cilindro, en 1941, en la que recién repasamos, tampoco. El cilindro nace en 1950. De hecho, Tigre es el primer equipo que le hace un gol a Racing en el nuevo cilindro, en el estadio como lo conocemos hoy, en el año 1950. Uh-huh. Isaac Scliar, un tocayo del amigo que tenemos acá en el programa, fue el primero en hacerle un gol a la Academia en ese estadio, pero antes, hasta el año 1947, en el mismo lugar tenía un estadio con otro aspecto completamente distinto, que ha tenido remodelaciones. En el año 1921, Racing era el
único grande prácticamente que tenía el fútbol argentino, o era muchísimo más grande que el resto. ¿Por qué? Porque entre 1913 y 1919 ganó los 6 títulos de liga que estuvieron en juego. Eso lo hizo, bueno, la fama de la academia, ¿no? El primer grande que ellos mismos también dicen ser. Y claro, en 1920 se le rompe esa hegemonía, de hecho el campeón es River, y Tigre le gana a Racing en ese mismo torneo, y en el año 1921 Racing recupera esa corona de campeón de fútbol argentino, reafirmando un poco que era el equipo absolutamente dominante más allá del título de Racing, de River de 1920, y ya consagrado campeón, en una de las últimas fechas recibe a Tigre el 18 de diciembre y se lleva una gran sorpresa, porque Tigre derrota a ese equipo de Avellaneda jugando en su propia cancha por 2-0 en un partido que fue muy particular, porque algo parecido a lo que pasó el pasado viernes, no aceptaron un fallo arbitral y el arquero terminó yéndose de la cancha. Se podría comparar quizás con la reacción de Gustavo Costas del último día viernes. Es un ADN racinguista casi. No sea mal. Bueno, se ve que no les gusta perder con Tigre. Revisando crónicas de ese partido de 1921, protestaban que la pelota no había ingresado en el 1-0 de Tigre, y parece como que sí había ingresado. Ellos no estaban muy de acuerdo porque fue finita, como quizás pueden llegar a discutir las polémicas del pasado viernes. Para mí no hubo fallos errados, por lo menos de los más importantes, pero bueno, no deja de ser subjetivo. En ese momento también la protestaron, el arquero se fue, terminó atajando a un jugador y Tigre terminó ganando 2-0 ante el gran campeón. Racing en esa época, entre 1913 y 1921, perdió 3 partidos de local nada más. Uno contra River en 1913, uno con San Lorenzo en 1920 y el que estamos mencionando de Tigre en 1921, así que también, si bien quedó lejísimos en el tiempo y lamentablemente ya nadie nos puede contar de ese partido porque pasó demasiado tiempo, fue realmente importante y está linda esta excusa como para volver a revivirla y bueno, recordar un poco lo que pasó en Tigre, que bueno, la historia, a veces cuando hablamos de la historia de Tigre, muchas veces recurrimos a lo que nosotros nos acordamos, claro. Y en realidad la historia de Tigre, por suerte, es muy amplia. Sí, me llegó un dato, que en 1921 en ese partido estaba el abuelo de Costas. No, mentira. ¿Atajando con el arco o no? Llorando. El arquero se llamaba Croce, era un arquero completamente reconocido, de hecho es uno de los mejores arqueros. Se calentó y se fue, se quería ir. ¿Cómo? Que se calentó y se quería ir, digo. Sí, se fue, terminó atajando un jugador. Particularidades también de esa época, ¿no? Claro, otro fútbol. A veces pasaba, ¿sí? Bueno, y al final del partido hubo incidentes. De hecho, uno de los jugadores de Tigre recibió un proyectil de parte de la gente de Racing que se había enojado y que bueno, se había manifestado en contra y terminaron agrediendo a los jugadores de Tigre cuando Racing venía de ser campeón, ¿no? Estaban festejando el título y no se bancaron ahí perder contra Tigre, que dicho sea de paso, Tigre en el año 2014 también le ganó al campeón antes de consagrarse, claro. Pero recuerdan, ¿no? Ese 4-0 que también fue una pequeña piedra en el zapato para el equipo en ese momento dirigido por Diego Coca. Bueno, ya que trae a colación ese plantel de Racing, tenía la particularidad que el entrenador de arquero era justamente Diego Dabove. No, excelente dato. La verdad que no lo tenía, pero bueno, estaba buenísimo porque lo vi en carne propia entonces. El entrenador de arquero de Diego Coca era Diego Dabove y bueno, justamente inclusive ahí en conferencia de prensa un partidario de Racing creo que le preguntó también por esto y bueno, él mencionaba de que era siempre una cancha muy especial para él, que le traía recuerdos de aquellos vividos con el Racing campeón 2014, que en aquella ocasión, como dice Andrés, lo sufrió en carne propia el 0-4 en victoria. Sí, yo quería marcar a ver si ustedes tienen la misma sensación. Venía pensando entre ayer, hoy. Lo noto muy cómodo a Dabove. Hablamos con él hace poquito. Pero digo, lo noto, más allá de que a veces los resultados son adversos y demás, lo noto como, no sé si lo habíamos hablado con vos, Andy, que en su mente está instalada la idea a largo plazo. Él marcó la otra vez y esto es un deporte en el cual los resultados mandan y demás. Pero dijo, ojalá me pueda quedar mucho tiempo en Tigre. Y
uno lo ve así, o sea, como que está cómodo en ese diálogo que tiene permanente con la Secretaría Técnica, como que se trabaja en un buen equipo, digamos, además de sus colaboradores más cercanos, y el vínculo con el plantel. Hizo mucha mención sobre todo al tema de la energía. Hay buena energía, esto, el otro, y más allá de lo que marcábamos, el tema de ciertos ajustes en el entretiempo en la cancha de Racing y demás, que forma parte de este laburo del fútbol, pero me da la sensación de verlo que está muy cómodo. Sí, yo tengo la misma sensación. Más allá que Tigre tuvo una mala racha, sobre todo en el final de la apertura, creo que su cargo tampoco nunca estuvo en duda. No. Y de hecho, más allá de alguna crítica que le hemos hecho nosotros en este espacio, la gente en las redes o la gente en el día a día en la cancha o lo que sea, que críticas hubo, va a haber y siga habiendo. Me parece que nunca estuvo en duda él en el cargo, ¿no? Más allá que alguno, por ahí en algún enojo puntual de algún partido que se pierde, uno a veces tiene ese acto reflejo de pedir que se vaya el técnico, que es el primer fusible que siempre salta. Me parece que él siempre también estuvo firme y esa firmeza me parece que es lo que le da la continuidad y me parece que también lo pensaba, no es algo común. No vamos a adelantarnos en los hechos, porque eso hay que remarcarlo, pero tampoco es muy habitual, por ejemplo, en Tigre, que un entrenador complete una temporada entera Claro. jugando y dirigiendo a Tigre. Lógicamente estamos recién en agosto, falta mucho todavía por delante, falta el desenlace de la Copa Argentina, que puede ser un termómetro importante. Pero bueno, me parece que en este caso viene firme, más allá, como decimos, de algunas críticas que se hicieron, que se hacen y que se van a seguir haciendo solamente. Sin dudas, pero bueno, creo que coincidimos entonces en esa sensación, y me parece que eso ayuda también a laburar más tranquilo de parte de lo que es el plantel y el cuerpo técnico en general. ¿Algo más para cerrar, Andy? No, simplemente remarcar que, bueno, así como mencionábamos que la victoria de Tigre dándolo vuelta en cancha de Racing, había un antecedente que fue en 1941 que recién lo repasamos. Tigre en otras dos oportunidades le dio vuelta a un encuentro a un equipo grande jugando en su cancha. La primera fue la de Racing del 41, como le decíamos, la otra fue en 1955 contra San Lorenzo de Almagro y la última había sido contra River Plate, ¿no? En ese difícil de catalogar, ¿no? Encuentro del 7 de abril del 2019 que decretó el descenso de Tigre, pero que el Matador terminó ganando 3-2 en el Monumental. Tigre perdía en un momento, empezó perdiendo en realidad el partido, perdió 1-0, después lo empató Hanson, después se puso 2-1, 2-2 y terminó ganando el encuentro. Pero bueno, más allá de que ese partido trascendió un poco el resultado porque decretó el descenso de Tigre, no dejó de ser un triunfo que en la estadística a veces sirve como para remarcar que, bueno, en ese entonces había logrado un triunfo en el Monumental contra River, que lógicamente no es algo que ocurre constantemente, y sobre todo habiendo, con este matiz, ¿no? De que había arrancado perdiendo el partido. Exactamente. Bueno, Andy, te mandamos un abrazo, nos reencontramos el próximo lunes. Dale, un abrazo grande a los dos, a la audiencia y un abrazo para todos los hinchas. Esta temporada sentí Tigre, sentí Tigrevisión.